Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Qué bueno ver a todos. Vaya, tenemos un buen grupo hoy para otra sesión de grabación y siempre nos gusta hacerles saber a nuestra audiencia de televisión que grabamos 4 programas seguidos y así, para los que estamos en el estudio, es una vez al mes, pero de todos modos nos gusta recordarles a las personas, porque sé que me lo han preguntado más de una vez y te miran y piensan, bueno, esas personas solo tienen un conjunto de ropa para todo un mes, pero es simplemente porque estamos grabando 4 programas seguidos y de nuevo siempre nos gusta hacerle saber a la gente en el área de Tulsa y el este de Oklahoma eso. Si te gustaría venir y ser parte de la sesión de grabación, llámanos o llama al estudio, nos encantaría tenerte. Todavía tenemos espacio para unos pocos más, así que si estás interesado, ven. Solo somos un estudio bíblico informal, no somos denominacionales, no hay nadie que nos esté financiando, no estamos asociados con ningún grupo. Cuando comenzamos este programa, el pueblo de Dios simplemente lo adoptó y comenzó a apoyarlo y así lo hemos hecho. Hemos llegado mucho más lejos de lo que jamás pensamos que podríamos llegar. Recuerda también que todos los programas pasados están disponibles en cintas de video y ahora están transcritos en formato impreso y tenemos mucha gente que realmente se está involucrando en el uso de las cintas y los libros de varias maneras y en varios ministerios. La enseñanza de la escuela dominical, las prisiones y lo que sea, y estamos simplemente agradecidos al Señor por eso. Está bien, ahora vamos a meternos de lleno en el libro. Porque después de todo, de eso se trata este programa, de estudiar la Biblia. Siempre he dicho, no soy un predicador, soy un no evangelista, pero siento que el Señor me ha dado la habilidad de enseñar la palabra de una manera que la gente común puede entender. De hecho, como la señora aquí me estaba expresando que había escuchado de un familiar que vive en la costa oeste, cómo esta enseñanza en Romanos le había abierto totalmente los ojos a muchas cosas que nunca había escuchado antes, y así me di cuenta que estamos enseñando cosas que normalmente no se enseñan. Estamos profundizando un poco más y sentimos que esto es lo que la comunidad cristiana necesita hoy. Tenemos que adentrarnos en las doctrinas de lo que Dios ha revelado y lo que Él ha revelado, dice la Escritura. Él espera que nos aferremos a ello, que lo creamos y que confiemos en ello. Así que vamos a retomar justo donde lo dejamos al final de nuestro último programa, y eso estaría en la zona, versículo 10, 11. Volvamos un poco hasta el versículo 5, porque no me gusta simplemente saltar a un versículo. Me gusta seguir el flujo. Así que leeremos desde el versículo 5 y luego comentaremos sobre ello en el versículo 10, porque los que son según la carne, ahora recuerda, Pablo siempre escribe al creyente, Pablo, nunca escribe al mundo incrédulo. Y la razón por la que se están escribiendo todas estas cosas es para que tengamos una verdadera, ¿cómo decirlo? Una verdadera razón para vivir como creyentes o como cristianos. Ahora, por supuesto, la palabra cristiano ha sido tan maltratada y ha degenerado tanto que no me gusta usarla por sí sola. Pero si eres un creyente de la Biblia, nacido de nuevo, obra del Espíritu de Dios, entonces eso, por supuesto, es lo que realmente significa el nombre cristiano. Pero por supuesto no todo el que dice ser cristiano lo es. Pero sin embargo, Pablo escribe al creyente para fortalecer nuestra creencia, nuestra fe y darnos raíces que, como dice en otro lugar, no seremos llevados de un lado a otro con cada viento de doctrina y nos están atacando desde todas las direcciones. Lo he enfatizado en el programa y lo hice en mis clases aquí en Oklahoma durante varias semanas seguidas el verano pasado. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuáles son las señales de su venida al final de la era, lo primero que dijo fue, no se dejen engañar. Y así sabemos que el engaño, la enseñanza falsa que está inundando nuestro país es parte integral del escenario de los últimos tiempos.
Así que estas cosas están escritas para nosotros los que creemos, pero por supuesto también van a tener un impacto en aquellos que aún no creen, y como les enfaticé en algunas de mis clases la semana pasada, estoy sintiendo cada vez más una carga por las personas perdidas que nunca había tenido antes, porque ahora me estoy dando cuenta de cuántos, incluso las personas de la iglesia, nunca han tenido una verdadera experiencia de salvación. Está bien, así que el versículo 5 ahora, entonces, nuevamente, porque los que son según la carne se preocupan por las cosas de la carne. Ahora la palabra carne aquí, por supuesto, es otra forma de referirse a la antigua naturaleza adámica, y los que son del Espíritu son aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento y ahora son hijos de Dios. Ellos se van a preocupar por las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque ser carnal, que es otra forma de decir ser de la carne, de nuevo ser de la carne, la mente que es muerte, muerte espiritual, condenación eterna, pero tener la mente espiritual es vida y paz. Y por supuesto esa vida es vida eterna, lo que tendremos para siempre. Versículo 7, porque la mente carnal, esa mente con la que nacemos, esa mente que hemos heredado de Adán, es enemistad contra Dios. Y señalé eso en nuestro último programa. La gente no se da cuenta de que son enemigos de Dios. Después de grabar ese programa, estaba leyendo una nota al pie en el libro de un maestro bíblico de tiempos pasados, y se estaba refiriendo a un gran avivamiento que había tenido lugar en el campus de la Universidad de Yale. Ahora, esto se remonta a bastante tiempo, naturalmente. Y muchos de los estudiantes estaban experimentando la salvación, y realmente estaba ocurriendo un avivamiento en el campus, y había una joven que era tan benevolente. Ella ayudaba a cualquiera en cualquier tipo de circunstancia. Ella era la amiga de todos, pero hasta ese momento no había mostrado ningún interés. Así que algunas de las chicas que habían encontrado la salvación en el avivamiento, un día estábamos hablando con ella e invitándola a las reuniones, y ella no respondía. Y finalmente, en un momento de desesperación, una de las chicas dice: pero por favor ven, porque Dios te ama. Él quiere salvarte. Entonces su temperamento se encendió y ella estampó su lindo pie y dijo: odio a Dios. Bueno, ves, eso es exactamente de lo que he estado hablando. La gente puede mantener a viejo Adán bajo control, pero cuando lo provocan, sale a relucir, y pensé que ese era el ejemplo perfecto de lo que muchas veces enfrentamos. Oh, pueden poner una buena fachada, pero cuando realmente están confundidos, confrontados con las demandas de un Dios amoroso, entonces muestran su verdadero rostro, odio a Dios, y lo hacen, son enemigos, ¿ves? Y eso es exactamente de lo que habla esta escritura. Así que la persona perdida, ya sea que se dé cuenta o no, ya sea que quiera admitirlo o no, es un enemigo de Dios. Él está en enemistad y no está sujeto a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Y nos referimos a todo eso en nuestro último programa. Así que aquellos que están en la carne, que están bajo el control del viejo Adán, no pueden agradar a Dios. Pero Pablo dice: ustedes como creyentes no están en la carne, ¿ves? Pero tú estás en el Espíritu, eres una persona completamente nueva, has nacido en la misma familia de Dios, como veremos cuando lleguemos al versículo 14 y 15. Si es así, mira, aquí está el criterio, aquí está la prueba. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Si no lo hace, entonces estás en un terreno bastante resbaladizo. Si lo hace, estás en buena forma. Está bien, así que si el Espíritu de Dios habita en ti, continuando en el versículo 9, ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, esto da miedo, lo sé. Y aún así creo que a veces la gente tiene que asustarse un poco. Tienen que ser sacudidos y darse cuenta de que no puedes simplemente tomar estas cosas, entran por un oído y salen por el otro. Y arreglarlo un poco el domingo por la mañana durante una hora y luego esperar pasar la eternidad en la presencia de tu Creador, simplemente no va a suceder. Y Pablo hace varias advertencias que me han asustado a lo largo de los años, no por mí mismo, sino por el bien de las personas que están viviendo una ilusión. De hecho, el versículo me viene a la mente. No tenía la intención de usar esto. Cariño, pasa a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Ahora, hemos tratado esto antes, creo, en el programa. Sé que lo he repetido una y otra vez en mis clases aquí en Oklahoma, pero
Creo que a veces la gente tiene que ser sacudida un poco. Ahora, no quiero decir que se enojen, pero quiero decir que tienen que enfrentarse a algunas de estas verdades bíblicas, porque un día lo van a hacer. ¿Sabes? Pablo dice que en el día en que Jesucristo juzgará a todos los hombres, ¿de acuerdo a qué? Su evangelio, todos van a estar o perdidos o salvos, según lo que hayan hecho con el evangelio de Pablo. Y eso es, por supuesto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Está bien, ahora tenemos Gálatas, capítulo 5. La admonición aquí es, nuevamente, a los creyentes de Galacia, que no caigan víctimas de los legalistas que estaban infiltrándose en las congregaciones que Pablo había establecido en Asia Menor. Y así ahora Pablo escribe, manténganse firmes. Por lo tanto, Gálatas 5, versículo 1. Manténganse firmes, por lo tanto, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No se dejen enredar nuevamente con el yugo de la esclavitud, que por supuesto es el legalismo, la ley, el judaísmo. Y luego el versículo 2. Vaya, cuando vi esto por primera vez, hace unos 15 o 20 años, realmente me impactó, porque podía entender que hay millones de personas a las que este versículo se está dirigiendo. ¿Y qué dice él? He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, ahora está hablando de la salvación. ¿Ves? Si van a depender de algo que pueden hacer en la carne para su salvación, entonces sigan leyendo. Cristo no les servirá de nada. ¿Cuánto? Nada. Y la primera vez que vi eso me impactó, simplemente me asustó mucho. ¿Cuántos millones, buenas personas, miembros de la iglesia, que no se atreverían a perderse un servicio de domingo por la mañana y sin embargo están dependiendo de algo, la carne que han hecho, en lugar de confiar totalmente en la obra terminada de la cruz? Cualquier cosa más. La cruz, la cancelas, obra de la cruz. Y escuchen, tenemos que advertir a la gente, como dije, no soy un predicador, no soy un evangelista, y no estoy aquí para asustar a la gente, pero por otro lado, creo que tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra, y dice que si te circuncidas, si haces algo en la energía de la carne, Cristo no te servirá de nada. Y luego continúa y da un paso más y dice, testifico de nuevo. Todo hombre que está circuncidado, que ha hecho algo. Ahora, la circuncisión, por supuesto, era un gran tema en ese entonces, porque eran los judíos los que estaban introduciendo esto entre las iglesias gentiles. Pero siempre he señalado que esto puede ser cualquier cosa que puedas hacer en la energía de la carne. Unirse a la iglesia, ser bautizado, tomar la cena del Señor, hacer buenas obras, mientras lo ates a la salvación. Estás cancelando la obra de la cruz porque Dios es tajante, que la terminó. Él hizo todo lo que tenía que hacerse, y si no estamos satisfechos con eso, Él no nos acepta. Y por eso Pablo lo repite. Testifico de nuevo a cada persona que está circuncidada, que entonces te conviertes en deudor de cumplir toda la... Ahora solo ha habido una persona que ha caminado por este planeta que ha podido hacer eso. Ese fue Cristo mismo. Así que es una imposibilidad total cumplir toda la ley. Luego incluye en el versículo 4, ¿de qué se ha convertido? Cristo sin efecto. ¿Ves? Ahora, ¿qué significa eso? Él ni siquiera puede tocarnos. Mientras intentemos hacer algo en la energía de la carne, Él se ha convertido en nada para ustedes. Cualquiera que sea justificado por la ley, o por el legalismo, o por hacer algo que puedes hacer en la energía de la carne. Y luego dice, ¿han caído de la gracia? Ahora, eso no significa que hayan sido salvos y que se hayan caído. Solo significa que le han dado la espalda a lo que Dios ha provisto. Está bien, volvamos rápidamente al capítulo 8 de Romanos y continuando con la lectura, entonces, versículo 10, y si Cristo está en ustedes. Ahora, he hablado mucho sobre Pablo y no me disculpo por ello, porque Pablo afirma ser el apóstol de los gentiles. Es en los escritos de Pablo donde la mayor parte de la cristiandad obtiene su doctrina básica y todo lo demás, pero aún así nunca le darán el crédito, parece.
Y creo que he mencionado en el programa que he tenido, a lo largo de los años, la gente se me ha acercado y me ha dicho, bueno, he tenido un maestro de escuela dominical, o he tenido un predicador que simplemente detesta los escritos de Pablo, y ni siquiera pueden ver por qué está en nuestra Biblia, y compartiría algunas de mis clases. Y he aquí, la otra noche, una señora en una de mis clases aquí en Oklahoma dijo, Les, nunca pude creerte del todo cuando dijiste que la gente no creía que Pablo debería estar en su Biblia, pero ella dijo, hoy lo escuché con mis propios oídos. Ella dijo a alguien cuando mencioné lo que Pablo había dicho, ¿cómo es posible? Esta señora dijo, ¿puedes creer en algo que escribe Pablo? No debería estar ni siquiera en nuestra Biblia. Bueno, ves, eso probablemente lo está diciendo un poco más fuerte que la mayoría, pero esa es básicamente la sensación subconsciente de mucha gente. Este tipo está tan fuera de lugar, no le prestes atención. Pero aún así, es fundamental para nuestra salvación y nuestra experiencia cristiana que nos demos cuenta de lo que este apóstol está diciendo. Y así, esta es una doctrina de Pablo, toda esta idea. Cristo, la morada, especialmente del creyente gentil. Bueno, veamos otro, Efesios. Quizás algún día, si el Señor tarda, incluso podríamos enseñar Efesios al aire. Aún no he decidido, pero vea Efesios. No, Colosenses. Lo siento, Colosenses. Colosenses, capítulo 4. No, siento. Capítulo. Colosenses capítulo 1. Y baja al versículo 27. Colosenses 1, versículo 27. Y como dije, no encontrarás declaraciones como esta en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No encontrarás declaraciones como esta en el Antiguo Testamento. No encontrarás declaraciones como esta en el resto de la Biblia, excepto en estas, las epístolas de Pablo. Ahora mira lo que dice. ¿A quién Dios quería dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio o este secreto entre los gentiles? Ahora sabes que el hecho de que Dios había estado tratando con Israel durante más de 2000 años antes de que Cristo apareciera, eso era una cosa, pero ahora que está tratando con los gentiles, esto nunca se había escuchado antes. Y así dice que este secreto entre los gentiles, y esto es parte del conjunto general de verdades que llamamos los misterios particulares, que Cristo está en ti. ¿Ves? Y eso nos da que la esperanza de gloria, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Está bien. Regresamos a Romanos 8. Siguiendo en el versículo 10, así que si Cristo está en ustedes, el cuerpo que es el viejo Adán, de nuevo el cuerpo está muerto a causa del pecado. En otras palabras, Adán y la carne estaban todos bajo la maldición. Este cuerpo va a morir si el Señor no viene a transformarnos. Y todo es parte de la caída del hombre, que la muerte entró, y por eso todos los hombres tienen que morir. Está bien, continuemos leyendo. Pero el Espíritu está en mayúscula, así que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es vida. Y de nuevo, creo que Pablo se está refiriendo a la vida eterna, esa vida que nunca terminará por causa de la justicia. Ahora el versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora aquí tenemos de nuevo la implicación de la Trinidad. Dios el Padre usó el poder del Espíritu Santo para levantar al Hijo. ¿Ves qué claro se ve eso? Y así Pablo está usando las 3 personas de la Trinidad ahora, de las cuales también nosotros formamos parte. Y así, si el Espíritu Santo del Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos, si Él habita en ti, entonces ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos va a levantar de esa posición en la que Adán nos hizo caer. Y así, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti, entonces aquel que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida.
¿O hará vivas tus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ti? Ahora veamos otra referencia cruzada, porque después de todo, creo que ahí es donde aprendemos a estudiar las Escrituras, usando más de un versículo a la vez. Ahora voltea a Efesios, capítulo 2. Y él tiene casi el mismo lenguaje, idéntico. Efesios, capítulo 2. Ahora, como dije, cuando comencé esta serie sobre Romanos, siempre he notado a lo largo de los años, no hay problema en hacer que la gente se emocione e interese cuando enseñas Génesis. Y no hay problema en mantener a la gente emocionada e interesada cuando enseñas Apocalipsis. Pero cuando entras en las cartas de Pablo y te metes en el aquí y ahora, donde estamos hoy, es un poco difícil, haciendo que la gente se interese, pero espero que estemos teniendo éxito porque estamos recibiendo muchas respuestas del programa. Y como dije, lo que Alice acaba de decir hace un momento, que ella está escuchando eso, la gente finalmente se está dando cuenta de que aquí es donde tenemos que obtener nuestras doctrinas básicas. Está bien, en Efesios capítulo 2, versículo 1, estoy seguro de que la mayoría de ustedes conocen el versículo. Y tú, Pablo dice, vivificados, hechos vivos, justo como la palabra que se usa en Romanos 8, y a ti te ha hecho vivir, que estabas en pasado, que muerto, ahora algo que está muerto no tiene utilidad, ¿ves? Y ahí es donde yace toda la raza humana, en lo que a Dios respecta, están muertos, ofensas y pecados, y así estábamos nosotros. Si somos creyentes hoy, nosotros también estábamos muertos, ofensas y pecados. Versículo 2. Donde en tiempos pasados caminabas según el curso de este mundo, éramos como todos los demás. Como creyentes, espero que seamos diferentes. Pero antes de convertirnos en creyentes, no éramos diferentes. Y lo he experimentado de tantas personas. Cuando algo esté sucediendo, justo la otra noche algo estaba sucediendo en una de las ciudades, cuando teníamos nuestra clase de Biblia y teníamos que abrirnos camino a través de la multitud. Y el caballero que caminaba conmigo dijo, ahora, ¿sabes? Hace unos años, dijo, había estado allí con una multitud y ni siquiera habría soñado con ir a un estudio bíblico, pero ahora dice, es exactamente lo opuesto. No soñaría con estar allí afuera con ellos. Él dijo, preferiría estar aquí estudiando la palabra. Bueno, lo hemos escuchado una y otra vez, y así es exactamente como tiene que funcionar. Esa preocupación en tiempos pasados, sí, todos lo hicimos. Caminamos según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos parte de eso. Y luego el versículo 5, incluso cuando estábamos muertos. ¿Ves cuántas veces Pablo menciona esto? Incluso cuando estábamos muertos en pecados. Ahora, eso es plural. En otras palabras, he señalado ahora desde que hemos estado en Romanos, la palabra pecado se refiere a esa vieja naturaleza adámica, pero cuando está en plural, son los resultados de esa naturaleza adámica. ¿Ves? Siempre me gusta usar el viejo alambique de whisky como ejemplo. El alambique es una cosa, pero lo que produce es lo que tuerce la mente de las personas. ¿Ves eso? El alambique está ahí afuera. Es el productor. Pero el alambique en sí no hace que la gente se embriague o que sus mentes se torzcan y demás, pero es lo que produce el alambique. Y es lo mismo con el viejo Adán. Adán es justo como ese viejo alambique y produce pecado. En plural, está bien. Entonces él dice, cuando estábamos muertos en la actividad, fue provocada por el viejo Adán, nos ha dado vida. ¿Ves cómo usó esa palabra una y otra vez? Él nos ha dado vida. ¿Cómo? Juntos con Cristo. Y por gracia, todo se ha logrado, no por obras. Está bien, volvamos a Romanos, capítulo 8, y luego bajemos al versículo 12. Por lo tanto, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir. Según la carne, porque si vas a vivir según la carne, morirás. Y esa, por supuesto, fue la primera advertencia a Adán y Eva en el jardín, que el día que comieran de eso, ciertamente morirían, y no ha cambiado. Pero si tú, a través del Espíritu, mortificas las obras del cuerpo, vivirás. Sí, la vida cristiana sí implica disciplina, pero como he enfatizado tantas veces, no vas a renunciar a las cosas que simplemente amas hacer, porque las cosas que una vez amabas comienzas a odiar, y viceversa.
Así que no se trata de renunciar a ello, es solo cuestión de tener un cambio de apetito. Está bien, ahora en los momentos finales de esta media hora, me gustaría comentar sobre estos próximos 3 o 4 versículos. Me gustaría estar listo para el versículo 18 en uno de nuestros próximos programas. Ahora en el versículo 14 él dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios esperan ser, no, lo son. Es definitivo. Y ves de nuevo, la mayoría de la cristiandad hoy siente que sí, haces todo bien, sí, puedes aguantar si esto y si aquello, podrías lograrlo. Pero este libro nunca dice eso. Este libro dice, hoy estás en una de dos categorías. Estás perdido y destinado al infierno, o estás salvado y destinado al cielo. Es así de simple. Ahora, no soy más estricto que el libro, porque esto es lo que el libro declara. Solo hay dos clases de personas en el mundo. ¿Estás dentro de Cristo o estás fuera? No hay término medio. Y así, él dice, si eres guiado por el Espíritu, entonces eres hijo de Dios. En otras palabras, hacemos de Dios. La palabra griega es teknon, el nacido. Está bien, entonces cuando llegas al versículo 15, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para volver a temer, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La adopción no es como la entendemos hoy. Se refiere a la práctica griega y romana, cultura tomar a un niño que nació de alguien más y luego adoptarlo legalmente en nuestra familia. Pero la palabra adopción se remonta a la práctica griega y romana de poner a sus especialmente el hijo mayor, que iba a prepararse para ocupar el lugar de los padres en los negocios o lo que fuera, tomaban al hijo mayor y lo ponían bajo tutores, completamente bajo su control, hasta que alcanzara la edad en la que ya estaba completamente educado, estaba completamente entrenado, y él podía entrar directamente lado a lado con el padre. Está bien cuando ese hijo alcanzó esa edad y ahora estaba listo para esa posición con el padre, pasaron por los ritos. ¿De qué crees que se trata? Adopción. Y lo que la palabra realmente significa, como la usa Pablo, es que somos colocados como un hijo completo, no solo como uno que nace en la familia, no como uno que ha sido tomado legalmente de otra familia, pero un hijo que ha pasado por los años de entrenamiento, ha sido preparado, ha sido educado y ahora es colocado como un socio completo con el Padre. Ahora, gloria de todo esto es el momento en que somos salvos. Sí, ahora nacemos en la familia de Dios, pero inmediatamente, ¿qué hace Dios? Él también nos coloca como herederos completos junto a Jesucristo. No tienes que trabajar durante 20 años, como el pobre Jacob tuvo que hacerlo por sus esposas. No, tenemos que esforzarnos y luchar, esperando que podamos alcanzar esta posición. El momento en que creemos, y por eso podemos decir, Abba, Padre, como está aquí en el versículo 15. Así que aclaremos estas verdades doctrinales básicas. Sí, en la salvación nacemos en la familia de Dios por la obra del Espíritu Santo, pero hay otro acto de Dios que nos coloca entonces como herederos, completos. Ahora sigamos leyendo hasta el versículo 17. Solo quedan segundos. Entonces, si somos hijos, ¿qué somos? Herederos. Y no solo un heredero en algún lugar que va a esperar tal vez un poco de la herencia, pero somos ¿qué? Somos herederos conjuntos. Ahora, incluso en nuestra propia cultura, ¿qué implica un heredero conjunto? Igualdad. Lo que es de él, es de ella, y viceversa. Y así es al entrar, al nacer en la familia de Dios, al ser colocados en igualdad. Como un hijo adulto, y somos colocados en esa posición por adopción, nos convertimos en herederos conjuntos. Chico, no lo olvides. Herederos conjuntos con Jesucristo. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1.
Caja 760, Quinta, Oklahoma. 41552. A través de la Biblia, con Les Feldick, es apoyado por los espectadores y tu don es apreciado. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.